Club La Cuarta Pared Podcast. Escucha nuestros podcasts y otros episodios en las principales plataformas. Tampoco tenemos agua. Parece que se fue la luz en todo el vecindario. ¿Qué fue eso? ¡No podemos irnos! Creo que nuestro vecindario, nuestra casa y nuestra calle se movieron. ¿Cómo carajos podría ser posible? ¡Salgan de aquí! ¡Corran! ¿Qué carajos está pasando? ¡Entre a la casa ya! ¡Escuché un disparo! Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Reseña de Miércoles. Yo soy Leslie. ¿Qué tal? Soy Leonardo. El día de hoy tenemos una película que llegó a carteleras recientemente, de la cual se había estado hablando bastante en la previa, porque es de un director que un poco fue de los más importantes de la década pasada, por una película exclusivamente, y me refiero a It Follows. Estamos hablando de la nueva película de David Robert Mitchell, The End of the Oak Street, que, bueno, como dije, el autor de It Follows es esa película de terror de Blumhouse, que casi que redefinió, o bueno, ayudó a acuñar ese término de terror elevado junto a The Witch, junto a Hereditary, a mitades de la década pasada. Luego el señor hace con Andrew Garfield una película también sobre laberintos llamado Under the Silver Lake, y ahora nos trae una película que es completamente diferente a lo que el señor ya había hecho. Este es su tercer largometraje, tiene un cuarto en proyecto aún, que es una secuela de It Follows llamada They Follow. Entonces esta la dirige parte de su cast es Anne Hathaway, que ya la habíamos visto en La Odisea, Ewan McGregor, que todo el mundo seguro le recordará por ser parte de las precuelas de Star Wars, y otros dos niños actores que son, digamos, nuevos en la actuación, porque yo no los reconocí de nada. Pero es eso, el final de la calle Oak es, para mí, ahora salimos del cine, una película increíble. O sea, debe ser fácilmente, quizás después de Disclosure Day, la mejor película que vi este año. O sea, no puedo creer lo Spielbergiana que es, para empezar, porque es una película que trata sobre dinosaurios, pero que, al igual que, por ejemplo, tomando ejemplo Jurassic Park, en que los dinosaurios eran el desplazamiento para hablar de otra cosa, esta película también tiene otras preocupaciones. Además de la ciencia ficción, además de los viajes en el tiempo, lo que importa es la familia que se nos presenta en los primeros minutos. De hecho, hay una contraposición muy grande al inicio, porque nos muestran, literal, la primera escena es una familia dispuesta a jugar. Es tipo el típico barrio de Estados Unidos, donde es todo suburbano, así como la primera de Homecoming. Pero lo que sucede es que la pareja de casados de Anne Hathaway y Ewan McGregor empiezan a pelear, y ya se tensa ahí la relación entre ese par, la relación de las figuras paternas. Y eso va, casi que es de lo que habla toda la película. O sea, cómo esta familia va quedándose destruida, o cómo esta familia aparenta una normalidad, cuando en el núcleo está rota, básicamente, ¿no? ¿A ti qué tal? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Verdad? A mí, o sea, me sorprende mucho la dirección tan vistosa que tiene el señor, porque It Follows era una película así de casi de contemplaciones, porque trataba sobre un monstruo que te iba persiguiendo y tú veías que se acercaba, ¿no? Hace poco ocurrió que La Odisea se volvió como la película con clasificación R más taquillera de toda la historia,
Y porque había pasado a Deadpool y Wolverine en eso, esa era la noticia. Y yo me puse a pensar, pucha, Deadpool y Wolverine realmente es una de las películas más aniñadas que yo recuerdo haber visto en una sala de cine. Porque sí, hay sangre, hay desmembramientos, pero no significan nada, al fin y al cabo. Porque estás cortándole el brazo a un muñequito CGI que tiene un traje de Deadpool. En cambio, en esta película, los dinosaurios en serio se sienten como un peligro latente, y de hecho nosotros vemos. También lo aterrador es que esa es la propia naturaleza. O sea, los dinosaurios ocasionan todo ese daño, todas esas muertes, porque es algo normal, no es algo extraordinario, y por eso en plano, se siente muy crudo, en la puesta en escena se siente así, como si fuera filmado, como si no tuviera tacto, porque en la vida real quizás no tiene tacto. Pasaría así, posiblemente. Claro, pasaría así. Uno de mis momentos favoritos, que es la muerte de Ewan McGregor, del padre, se siente muy plástico. Ahí yo creo que el CGI evidentemente les faltó un poco, no sé cuál es el presupuesto de esta película. Eso ya quitándolo de escena. Pero el momento en el que el señor con un bate de béisbol logra noquear a un dinosaurio para salvar a su esposa, a mí me parece increíble. O sea, es algo que solo puede pasar en el cine. O sea, y me recordó tanto a Spielberg, me recordó tanto a Shyamalan, como cuando en Señales el señor simplemente diciéndole o acompañando a su hijo que respire logra hacer que su asma se pase. O sea, es algo que puede pasar en el cine solamente. O sea, es algo casi milagroso. Y luego ver en los créditos finales que David Robert Mitchell le dedica esta película a su padre, teniendo ese final en el que casi que resucita la figura de Ewan McGregor, a mí me parece tan poético y tan hermoso. O sea, en serio, de nuevo, lo comparo a Disclosure Day por todas esas cosas que generaron dentro, que realmente me supera, ¿no? Y luego está todo lo demás, que es una película bastante divertida. Que eso también siempre se agradece en una película, en una sala de cine. Y nada, ciencia ficción. Igual, Robert David Mitchell ya había trabajado, digamos, It Follows, que la mencionamos otra vez, una película de terror que habla sobre enfermedades de transmisión sexual. No, eso se dijo mucho, es una de las lecturas más conocidas. Creo que es bastante, digamos, llevadero que la idea de que esta película, no, a pesar de que tiene dinosaurios y todo eso, habla sobre esta descomposición familiar que ocurre, ¿no? Ahora, Under the Silver Lake no la recuerdo muy bien. Sé que es como un laberinto dentro de un laberinto, porque está Andrew Garfield yendo de aquí para allá, y es un poco más estilo cine negro. A todo esto me parece bastante exagerado y hasta un poco tierno pensar que para que una familia no se rompa realmente tienen que viajar al pasado, donde hay dinosaurios, y poder, luego de atravesar esa aventura, de alguna manera, recomponerse, ¿no? Volver a su centro. Y ya con eso pues puedo entrar un poco a la trama y comentarles, ¿no? Si no han visto el tráiler o realmente no han escuchado antes de la película, va un poco así. En esta calle, el mismo nombre que mencionan en el título, se da lugar un suceso fantástico, de alguna manera, ¿no? Toda la calle es llevada, no se sabe muy bien cómo, hacia el pasado, donde ahora se ven rodeados de lo que viene siendo la era cretácica. Y acompañamos nosotros entonces a esta familia compuesta por 2 padres y 2 hijos para poder saber cómo sobrellevar toda esta aventura de alguna forma, sin que terminen ellos pues dañados más de lo que se pudiese esperar en todo ese tiempo. Y si bien la trama recurre un poco a lo fantástico, como ya lo mencionaba Leonardo, el tema con la familia es al final lo que sigue siendo un poco el foco de toda la historia. Entre estos 4 miembros, todos ellos son bien presentados por el director en estos primeros minutos, ¿no? Y personalmente me agrada mucho la presentación de la madre, que está protagonizada por Anne Hathaway.
ella realmente juega un buen papel para mostrar un poco, alejándose o mostrando ambos lados tal vez de esto de ser madre. Me viene a la mente el tema de estereotipos, ¿no? Quizá como Fabelsman, donde la madre se refleja como alguien unificador, muy emocional, alguien bastante sensato en cuanto a pensar y priorizar a la familia. Y si bien el personaje de Anne no necesariamente es lo opuesto a eso, sí te muestra ese otro lado en el que tiene el conflicto de sus propios intereses con los que la propia familia pueda tener, ¿no? El mismo hecho de querer mantener la relación con su pareja y priorizar la familia sobre eso, a su bienestar propio con cómo puede estar sintiéndose dentro de la relación. Lo mismo con problemas que puedan estar presentando sus hijos y cómo solucionarlos, ¿no? Y en general esa perspectiva de poder estar tal vez sintiéndose un poco sola. Creo que lo que evidencia por completo eso es el libro del que se habla, ¿no? Y que se toma un buen tiempo en pantalla en conversarse, ya que ella va a consultar con una vecina que está un poco editándolo, de alguna manera, ese manuscrito que ella tenía. De repente también hay momentos en los que vemos la diferencia entre ambos padres, ¿no? Y creo que es importante también comentarlo, el que el personaje de Anne sea quien mantenga una visión quizá más pesimista, realista dentro de todo, pero también pesimista, es bastante poco usual para mí. En las películas es al inverso de repente en cuanto a roles de género, si queremos mencionarlo, ¿no? Lo cual me parece bueno, de hecho, porque termina dando más trasfondo al personaje, ¿no? Y que al final el padre termine tomando una posición más optimista, aunque él mismo creo que es muy consciente de que no es el más creyente tampoco, porque incluso menciona a Dios, como dice Leo en un momento. Entonces te das cuenta que hay, a la par de toda la acción que intenta mostrarte estos dinosaurios, ¿no? Que quizá y puede que sea lo que haya terminado por animar a mucha gente a ver la película, es que son bastante humanos los personajes de la familia y que sí importa lo que les pasa, o sea, sí interesa. No es solamente, el personaje de turno para mostrar la acción que quieres ver. Ambos hermanos y la madre y el padre, realmente cada uno tiene su pequeño desarrollo, ¿no? Su pequeño secreto también, si lo quieres mencionar. Sí, es una familia que se va ocultando cosas, porque la esposa no le dice a la familia que está escribiendo lo de ese libro. De hecho, cuando ella está encerrada en el sótano escribiendo, le dice no, es que estaba lavando, ¿no? Y el esposo no le dice a la esposa que lo despidieron del trabajo y por eso está repartiendo pizzas o consiguiendo trabajos de medio tiempo. Por ejemplo, el niñito no le dice a los padres que ocasionó un accidente, creo que tirándole un palo a las ruedas de la bicicleta de otro niño y que lo van a golpear por eso, ¿no? Entonces... y espera, la hija también tiene ahí su secreto, que es el tema de la astronomía, ¿no? Su interés por ir a esta universidad y tener esta carrera. La chica también tiene como una sexualidad guardada, porque en la escena final la vemos agarrada de la mano de la amiguita que consiguió, la que trajeron del pasado. Es muy extraño porque es como que esa niña, ¿cómo se llamaba? Jessica, Janet, ya, esa. La chica, la vecina nueva, ¿no? Que es rica, que fue a un colegio privado. Ella creo que está 2 veces en la escena final, porque logró rescatar a sus padres de ese bucle del tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces es ella 2 veces. Sí, creo que es ella 2 veces. Son muy parecidas esas 2 personas. Sí, es que conociendo también, o sea, después de ver Under the Silver Lake, o sea, yo no recuerdo mucho de esa película en serio, pero sí recuerdo esa sensación de extrañeza todo el tiempo. Entonces yo creo que parte de eso se tradujo en esa escena final. Pero eso, o sea, es una familia, medio disfuncional como todas, ¿no? A pesar de que la presentación sean ellos jugando, estaban haciendo carrera de sacos. Y me gusta cómo Robert Mitchell filma
esos pequeños momentos que son tan intensos, como que están en medio de la calle y ellos dos se ponen a discutir. O sea, Anne Hathaway y Ewan McGregor, y el contraplano están los niños sentados en la acera diciendo, míralos, están volviendo a discutir, y empiezan a hablar acerca de si se van a separar. O incluso un momento mucho más, más emotivo y también con tanta alma, diría que yo, es como lo filma, es cuando están todos en la casa, ya están en el parque jurásico ese al que se teletransportaron, y empiezan a discutir. O sea, los padres, pero discutir en serio. Empiezan a decir eso de que yo sé que estás escribiendo un libro, leí tu libro y en ese libro dices que nos vas a abandonar o que no sé qué. Y hay planos de los niños intentando callarlos escuchando música, ¿no? Que es un plano... Me recordó a Sing Street un poco eso. ¿Ah? ¿A Sing Street? ¿A Sing Street? Sí. Ya, que es un plano bastante muy cliché y conocido, porque es como la típica representación de una ruptura familiar o de una familia que está a punto de romperse, ¿no? Pero, o sea, funciona tan bien, y esa escena es interrumpida por el fantástico, o bueno, por la trama, por el tema del perro. Sí, el tema del perro. Y cómo es que, o sea, lo que seguiría después de esa escena, si es que nos concentráramos en la historia de esa familia y dejáramos fuera lo de la ciencia ficción, es que la familia se separe, porque es una discusión muy fuerte. Pero a través de la trama y la ciencia ficción y que aparece el perro y tal, la familia se separa de manera física porque cada uno va por su lado. Entonces me gusta cómo Mitchell utiliza ese fantástico para contar eso, ¿no? Y a través de que, y a medida que ellos dos tienen como sus pequeñas aventuras, cada uno por su lado, hermano, hermana, o madre y padre, logran unirse de nuevo. Porque, bueno, evidentemente en el fondo se quieren y todo eso, por algo son una familia, ¿no? Claro, lo que te decía, el tener que recurrir a dinosaurios para que la familia se salte. Por momentos te diré que la película se me hacía bastante cruel en su tratamiento de que los dinosaurios realmente son tanta amenaza en esta película. O sea, hay tantos momentos de tensión, que, o sea, ya no podía más. O sea, en serio, cuando estaban con la burbuja esa para saltar al tiempo y el niño se cae del tercer piso, que eso es un gas cómico, por supuesto. Me encantó. Yo dije se va a morir empalado con los árboles, pero bueno, se lastimó el piecito. Pero luego de eso, cuando vuelven a subir al tercer piso y están rodeados de cocodrilos y todo eso, y Anne Hathaway dice que se va a sacrificar para que sus niños puedan vivir encima de ella. O sea, y nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que había una señora en esa escena. Nosotros ya sabíamos que había una señora escondida en la habitación con una escopeta. Si nos presentaron a esa señora, evidentemente, porque en ese momento ella iba a salir. Yo ya lo esperaba eso, pero no dejó para mí de ser en ningún momento tan emotivo ese casi sacrificio que hace en Hathaway, ¿no? Al igual que el sacrificio que hace Ewan McGregor. A mí te diré que me caló mucho esa caminata que hacen luego de que él muera. Es como realmente tener tantas cosas en la cabeza y no saber decirlo, y no saber si puedes preguntarle al otro, ¿estás bien? ¿O necesitas algo? Y más viendo que es la madre, ¿no? O sea, tú como hijo pensarías que el apoyo que debes recibir viene de ellos, no tanto de tu parte hacia ellos, en cuanto a consolar, tal vez, ¿no? Pero entre los tres te diré que quien se veía mucho más devastado era la madre. Y creo que los hijos, en su rol de intentar consolarla o brindarle apoyo, pues poco o nada podían hacer, y ella felizmente es consciente de eso y deja un rato de lado ese sufrimiento que estaba sintiendo, ¿no? Y más que nada, supongo, cargado por la culpa, porque el contexto de que ese fallecimiento de, pues, no es el que ya estaba en las últimas en su relación, realmente ya no era capaz de poder rescatar nada bueno en la otra persona, no en su pareja, y es triste que una vez que muere recién vuelve otra vez a ella todo lo bueno, ¿no? Solo cuando ya no está alguien uno recién lo extraña. Eso me parece muy muy lindo, que se pueda dar muchas lecturas, ¿no? Si me quieres decir así también, a esos momentos, ¿no? Pero tal cual, esa caminata yo dije, lindo. Sí, yo creo que Robert Mitchell está para filmar esos momentos. O sea, esos momentos que parecen tan mínimos. Por ejemplo,
cuando el padre vuelve de repartir pizzas y le pide ayuda a su hijo para guardar la casita, ¿cómo se llama? El casquete, el casquete de repartidor de pizzas. O sea, realmente, y ahí el padre le dice, oye, vas a dejar de fumar y todo eso. No, es un diálogo que no tiene importancia en todo el resto de la trama, porque no vemos al hijo fumar o haciendo referencia a que es desobediente, o más allá de un diálogo de Anne Hathaway diciendo que tu hijo está desobediente y Ewan McGregor le responde, no, es que ya tiene 13 años, ¿no? Pero eso es continuación de la discusión que habían tenido ellos dos. Y, o sea, esa escena también, cómo está filmada, cómo la cámara acompaña a Ewan McGregor alrededor del auto la para... La cámara es lo mejor que tiene en toda la película, la dirección y la puesta de ciertas tomas. Hay una en la que el papá está cruzando, no es un río, creo, es como que un patio ya, pero se formó algún puentecito. Y mientras cruza, se ve desde abajo, ¿no? Y va alejándose y haciéndose más grande, como es que realmente él está a nada de ponerse en peligro y todo eso. Me parece muy, muy atento a la hora de que sus personajes se mueven en ese nuevo espacio, darles contexto. Lo suficiente como para que entendamos que siguen en peligro y lo suficiente también, supongo, como para no tener que estresarse en el CGI para que se vea bien o mal. De hecho, ahora que mencionas el espacio, en ese prólogo que tienen antes del viaje al pasado que hacen, viste que nos presentan todos esos espacios donde luego van a volver a recorrer. O sea, el niño con sus amigos recorriendo es como un pasillo entre patios, o como un espacio común entre patios que luego el padre va a recorrer, pero porque un dinosaurio lo está persiguiendo, sí, ¿no? A mí me gusta mucho eso, porque también mismo momento cuando aparecen los dinosaurios, o cuando están todas las calles desoladas y no entendemos nada y al principio pareciera que solo están ellos, están completamente solos, pero van apareciendo de a poco, y primero dinosaurios pequeños, ¿no? Bueno, ni tanto. Los que da miedo, güey. Sí, los que persiguen a Ewan McGregor o los que persigue a Anne Hathaway. ¿Cómo resuelve las persecuciones? Tipo tal cual Jurassic Park, con los Velociraptor y los niños. A mí me voló la cabeza. O sea, funciona tan bien. En serio funciona tan bien. Que me pregunto, en serio, ¿en qué estará Robert Mitchell? Porque es una película... ¿Cómo así? ¿En qué estará? Es que es una película tan diferente a It Follows. O sea, y a Under the Silver Lake. Ya. O sea, un estreno que tenga ese nivel de corazón. Bueno, empezamos porque ahora tiene un cast más conocido. En el anterior, Andrew Garfield es alguien ya de medio, ¿no? Pero es uno solo. No sé si hay otro actor. Hay un par, pero claro, no es en Hathaway. En Hathaway ahora, por ejemplo, está en La Odisea. No, claro, esto en este año. El Diablo Viste la Moda 2. Su tercera película, su tercer estreno del año, creo. O hay otro. No estoy seguro. Pero sí, Diablo Viste la Moda, Odisea y estos tres papeles ya que está teniendo en los tres de diferentes formas. Y qué actriz en Hathaway, ¿no? Es la mejor actriz en esta escena, pero en esta película lejos. Creo que ahora sí la puedo defender con el tema del Botox. Ya no la chanquen tanto con eso, por favor. Déjenla tranquila. En serio, lejos la mejor actriz de esta película. ¿Sí? Sí. Necesitaba a alguien que realmente pueda representar esa ambivalencia, creo yo, entre una mujer y una madre. Alguien que tiene sus propias pasiones, supongo, pero que no puede estallarlas de todo. En este caso de ella, supongo que la parte de escritura, ser escritora. Y luego el tener que hacer frente a una familia, ¿no? Y esos sentimientos de, parece que lo estoy haciendo yo todo solo. Eso. Cuando dices, retomo tu pregunta, el que no sabes en qué puede estar el director, o sea, ¿te causa intriga el por qué la fantasía? ¿Por qué la ciencia ficción? Quizás, o sea, no es algo que el tipo haya estado ajeno, no es que antes hiciera un drama, una biopic, ¿no? Hizo It Follows, luego hizo Under the Silver Lake, que tienen técnicamente también ese toque fantástico, porque es una película de terror y el otro es una película de misterio. Esta ya va, digamos, por lo más comercial, lo más blockbustero, porque dinosaurios. evidentemente recuerda a Jurassic Park. O
O sea, eso es la primera referencia que sale siempre. Sí, ¿no? aunque Entonces, hagámosle un paréntesis, el cuidado con los dinosaurios es diferente. Creo que aquí sí, eso también lo iba a comentar. ¿Viste que en Jurassic Park sí parecen reptiles y aquí parecen más aves? No, es que supuestamente son así, pues. No, sí, ya Lo sé más que científicamente correcto es como están aquí. Creo que esta es la primera película que los representa más acercado a la literatura sobre Sí, eso. es increíble cómo cambia el mundo. Realmente en los 80 Jurassic Park, los dinosaurios eran como en la película de Spielberg, así tenían escamas. Sí, realmente Spielberg presentó a los dinosaurios a Así. todo el mundo. Y Él ahora hubiera hecho que el tiranosaurio fuera, no sé, diferente y todo. como una gallina, creíamos como una fácilmente. gallina como está aquí. Si Spielberg hace una película de dinosaurios actualmente, ¿cómo crees que sea? O sea, ¿los dinosaurios como están en esta película o Yo como...? creo que sí sacrificaría la parte de... Yo creo o sea, que- no sería como Nolan con lo de... Es que Tiene que ser tal cual la literatura y ser es que, exacto. por ejemplo, Spielberg, bueno, es que no tiene Yo mucho creo que ver, pero él sigue siendo juega sigue siendo el productor de las de Jurassic World. Y creo que el año pasado nomás estrenó una de Jurassic World. Sí, Entonces, es valió extra. la pena la entrada con esa cosa grande. Era un... ¿Sí lo fuiste a ver? Sí, en la cabeza tenía algo de hidrocefalia, creo, ese dinosaurio. Era extraño, parecía un squishy, pero no sé. Por eso te digo que me da la impresión de que si ya, bueno, Spielberg sacase otra película de dinosaurios, seguiría jugándosela entre lo fantástico, o sea, la libertad creativa tal vez, y lo real. Ah, no, sí, yo Nada creo que más. sí. O sea, no creo que él sea como Nolan lo que decía, ¿no? De que se apegue sí o sí a que tiene que ser científicamente correcto, ¿no? y tal. Y tampoco creo que este tipo, o sea, lo haya hecho pensando en que es que tienen que ser así los dinosaurios porque así son los libros, sino porque tal vez es una propuesta nueva, era lo que haría que se diferencien sus dinosaurios de otras películas que también tienen dinosaurios, ¿no? Porque hasta ahora, como te digo, no he visto una representación con plumas de este tipo de animales prehistóricos. Claro, además de esto. Claro, además de esto. Yo había leído comentarios mixtos. ¿Sí? Sí. ¿Qué decían los que eran malos y los buenos? Decían que era una película medio pelo, tal cual. O sea, fantástica y todo, de aventuras, pero... y así. Yo no sé si pensaría eso, ¿eh? A medio pelo. O sea, ¿qué Sí. esperarían? ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho? Yo para que no quizás... piensen eso? Yo quizás es que... las personas suelen ser verosimilistas, o sea... seguro hubieran señalado el CGI de la pierna de Ewan McGregor en el momento de su muerte. Bueno, le quita un poco el dramatismo, creo yo. O sea, o realismo ya, pero... Distrae, te diré que sí me distrajo un poco. ¿Ah, sí? Sí, pero como fue tan rápido y ya se murió, pues ya no. Pero para mí todo cuando en la escena final están esperando en la cabina de teléfono Ah, bueno, y esa llaman, parte es... increíble, o sea, como el tipo sale del auto y está reflejado con un halo como si realmente hubiera reencarnado ¿Viste otro por halo? por el mismo, o sea, como si Dios realmente lo hubiera materializado ahí mismo, como si lo hubiera mandado Dios en ese autito con esa casetita de pizza que, por ejemplo, la esposa odiaba, o en el diálogo que tiene con Sí, el niño claro. decían que a su madre, a Anne Hathaway, le avergonzaba que tuviera esa caseta de Sí, pizza. que prefería De que rep- la quitase. Sí. Realmente el que sea ese empleo que ella no disfrutaba que él tuviera, esto terminase siendo la forma en la que lo contactase Sí. para que llegara, es poético. Es bastante consolador también. Y ya un poco pasando teorías locas, ya cerrando, eso que dices de que es la niña, tal vez las dos niñas, ¿no? Que salvaron. Yo había visto comentarios en redes sobre y si la familia de ella regresase del pasado, ¿sería posible? Y yo creo que eso se responde fácil con que no, porque no tendrían el papá y si el papá no está no hay quien lo salve, entonces claro. no llegarían a regresar de ninguna manera. Entonces, triste. Pero bueno, creo que es una historia también bastante nueva. No sé si decir la palabra refrescante, pero como tiene este giro sobre el viaje de tiempo y demás, si vas sin spoilers, no te lo ves venir.
creo. No sé si eso de repente desagrade a algunos, ¿eh? Pues, ya sabes, hay gente que espera mucho realismo o una explicación muy lógica, que medio le intenta dar la hija, ¿no? Con esto de Carl Sagan y los agujeros negros, creo que dijo. Siempre hay ese momento en el momento explicativo. Sí. Que realmente no importa mucho. Sí. Porque, o sea, lo que le sigue a ese diálogo de Carl Sagan es el padre diciendo, no, yo creo que Dios nos va a sacar aquí. Entonces, como que termina empatando todo. Sí. Entonces, gran película. A mí me sorprendió, en serio, bastante. Bastante. Sí, la parte en cómo trata a la familia creo que es de repente lo mejorcito. Muy aparte de la acción y el terror que generan los dinosaurios y demás. Da miedo. Y es bastante... Sí, es bastante llevadera la película. Muy gracioso también. ¿Sí? De nuevo. ¿Qué parte? Toda. Hay unos planos que son split diopter, que ya lo habíamos visto en el tráiler. Sí, que es increíble verlo en el cine, ¿eh? Esa profundidad de campo es... Yo no sabía de esa palabra ya no se hace eso hoy. Creo que es la primera vez que yo lo veo en un cine, o sea, en la pantalla grande. Sí. Sí, ¿Recuerdas creo que en sí. qué película antes lo habías visto? No, claro, te ves cualquiera de Palma y te metes 50 planos de esos. Pero en cines creo que sí es la primera vez que veo así un split diopter, o al menos tan ostentoso, porque no recuerdo otro. Claro, que salte la vista. Para quienes no lo entiendan, esto es ese momento seguro cuando vieron la película en el que tanto lo que está en el fondo como lo que está en foco, ¿no? Se ve muy bien. O sea, está enfocado. Sí, ambas partes están enfocadas. Y se nota, ¿verdad? Se nota bastante. Sí. Es extraño. Lo utiliza en el momento en el que están hablando y hay rostros. Sí. Se está en Hathaway en primer plano y de fondo creo que hay unos niños jugando o algo así. Sí, Y cuando hace la parte de contraplanos en conversaciones, te diré que a mí me gusta cómo lo maneja él. Realmente no vemos las dos cabezas al mismo tiempo. O sea, la que te está mirando y la que está dando la nuca, ¿no? Lo deja en el bordecito, lo suficiente como para que sepas que sigue ahí la persona a la que le está hablando, pero no tanto como para que te distraiga. Y realmente no se siente así plano contra plano, como una conversación. Agradezco mucho eso. A nivel técnico, esta película creo que tiene mucho cuidado en todos esos aspectos. Y de nuevo me voy con un muy buen sabor de boca de haberla visto. Así que estrellitas. Yo le puse 5. Yo le puse 4. Creo que lo de CGI sí no lo perdono. Sí, a mí debieron pagarle menos a un Hathaway para que vaya más dinero ahí. Sí, no, y para mí es un 5. Es realmente una de las mejores películas que vi este año. Bueno, entonces esta película esperemos que siga todavía en cartelera. Al menos en nuestra ciudad pasaron algunas cosas esta semana, así que posiblemente vaya a continuar. Si en la suya está, no pierden nada yendo a verla. Realmente creo que es una película muy disfrutable. Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy. Los esperamos en un próximo miércoles. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Club La Cuarta Pared en Instagram, Facebook, TikTok y en YouTube. Y en Spotify como Reseña de Miércoles. Así que nos vemos en una siguiente semana y un próximo miércoles. Fue un gusto. Chao, chao.